árboles, a las plantas. ¿Sí ven? Pero luego vienen los teólogos y entonces comienzan a patinar ahí. Y comienzan los teólogos a patinar, pero un momentico, si la tierra tiene alma, los animales tienen alma, los vegetales tienen alma, y yo tengo alma, entonces yo qué vengo siendo. Entonces se pegan a la enredada más terrible ahí, ¿cierto? Pero solamente porque se pegan de qué? De una expresión, y eso al español. Porque ni siquiera estamos hablando de la esencia del ser. Entonces, solamente para que lo mastiquen un poquito. Solo para que lo mastiquen un poquito. Cuando se refiere a la vida o al aliento de vida o a la referencia de vida, se la traduce o lo traducen como vida. Y realmente todo lo que existe tiene vida, y es sustentado por la gran vida. O sea, ¿cuál es la vida? Es el creador. Desde el mundo mineral, vegetal, animal, hay vida, y en ese principio de vida es que se debe sustentar, o sea, que es lo que se llama la chispa divina, pero en una porción, ¿cómo diríamos? Distinta. No podemos ser reducida. Distinta. 200 años atrás decíamos que esto no tenía vida. Esto era inerte, inanimado, pasta, plástico. Vida molecular. Pero 200 años atrás no. 200 años no. 200 años adelante, ¿qué sucede? Ya hablamos que esto tiene vida, pero tiene vida distinta, molecular. O sea, que ahí en la física cuántica se demuestra que todo está vivo. En movimiento. ¿Y por qué se refiere que está vivo? Por el movimiento. Aunque no sintamos, y aunque nuestra visión no capte, todo se está moviendo. Y en ese principio de movimiento es que se habla de los neutrones y se habla de la vida como se mueve. Y eso es lo que se le llama el bosón de Higgs. Que aún aquí podemos hablar, en este verso donde estamos, podemos hablar porque el rabí Yisaluria en el año 2300, 1400, él planteó un principio de, ojo, hace 800 años atrás, casi 900 años atrás, él planteó un principio de física cuántica cuando ni siquiera se existía, o sea, ni la idea estaba. Él planteó el concepto de la luz como creadora, o sea, que lo que Hashem pronuncia, la expresión de Hashem, que aparece el verbo bara o baró, como algunos lo traducen, es luz, es una expresión de luz. Pero esa expresión de luz, a eso es lo que le van a llamar, ojo con lo que estoy diciendo, el Big Bang. A eso es lo que le van a llamar el Big Bang, obviamente, o sea, pero lo que está sucediendo allí es una acción creadora del bendito sea, en la cual son fracciones de puntos luminosos que hacen que traiga la existencia. En otras palabras, en otros términos, estamos hablando ya de física nuclear, o sea, cómo aparecen las cosas, y es por eso que la expresión más clara a nuestro español es que trajo de la existencia, o sea que todo esto ya existía, ¿sí? Pero partamos de un principio que la existencia es abstracta, o sea, no se podría ver en este mundo concreto, en este sistema concreto. Ejemplo, si a Juan creamos una máquina del tiempo y podemos enviarlo en el tiempo 5000 años atrás, o sea, lo colocamos antes de Noé o allí con Noé, Juan llegara allá y no miraría nada, o sea, no ve nada. ¿Y por qué no ve nada? Porque no lo concibe con la mente que tiene. De la misma manera sucedería si traemos a un personaje de esos, a Noé o a alguno de los antediluvianos,
y lo traemos aquí a este siglo XXI, él no ve ninguno de estos edificios, porque no lo puede concebir. Al no poderlo concebir en su capacidad mental, no lo va a poder ver. Piensa que es un árbol y se va subiendo. No lo va a poder ver. Y esto estamos hablando ya de un principio, Señor. Otra de las cosas que se dicen es que si el hombre siempre ha querido mirar qué pasa en el futuro, pero hay una ley, no me acuerdo en este momento cuál es el nombre, que dice que si una persona pudiera ver el futuro, cuando llegue al punto del futuro, le llega otra dimensión del futuro, o sea, no sería la que vio, porque ya por haberla visto, cambió. Sí, esa es una teoría de lo que se está refiriendo, es un punto teórico. Y el punto teórico es basado en un principio de que como todo está en movimiento, o sea, el movimiento hace que todo cambie la perspectiva. O sea, que eso es lo que se conoce como la percepción de las cosas. Nosotros como personas creemos que no podemos cambiar porque nos conocemos. Un ejemplo. O porque nos apoyamos. O sea, uno ve una persona que está habitante de la calle y como lo ve todos los días que está en esa posición, entonces uno cree que esa persona no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la ve y dice, no, eso es así. Pero en un momento dado, esa persona que está allí tiene un toque o toma una decisión, ¿sí? Y tiene un cambio. La decisión es el toque. Correcto. Tiene un cambio que nos deja perplejo a todo el mundo. ¿Sí? Nos deja perplejo a todo el mundo. Como lo que ha pasado en nuestras vidas. Y la gente dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y simple y llanamente es que modificó su presente solamente con sus pensamientos. Y la perspectiva cambia todo. O sea que realmente todo funciona ¿en dónde? En nuestros pensamientos. ¿Y qué tan fuerte lo es? Pero ojo ahí porque nos podemos desviar. Yo aquí no. Cuando me refiero a la mente, me estoy refiriendo al espíritu. O sea, el rojo. Sí, es más, si quiere leer. Es que yo 4, 22 y 23 de Efesios. Yo lograba entender que la mente es muy ruda. Al espíritu Por la palabra. Lo que pasa es, César, que vamos despacito. ¿Cómo se llamaba el rabino que 800 años atrás planteó que la luz era un... Isaac Luria. Isaac Luria. Isaac. Busquen, tiene que haber muchos libros colgados. Él no escribió ningún libro, pero sus discípulos lo escribieron. Él fue uno de los más grandes sabios que existió en esa época y sigue porque de sus teorías de Isaac Luria fue que se pegó, ¿sabe quién? Sir William Newton. Y de las teorías de Newton y de Isaac Luria, ¿sabe quién apareció? Einstein. O sea, estamos hablando de ciencia. Isaac Luria no es el único que es considerado santo. No, ese lo dice en el santuario, no. Ah, En el judaísmo no existe ese no, pero concepto. lo que pasa es que llegó a un nivel tan Sí, pero en el judaísmo no existe, en el judaísmo no toman ese concepto, pero sin embargo al único que le han dado dentro del judaísmo cabalístico, llamémoslo así, porque no es todo el judaísmo o todos los judíos que aprecian las enseñanzas o toman las enseñanzas de Luria. Lo que pasa es que ya han pasado 700, 800 años después y se sigue estudiando los escritos o las enseñanzas de él y salen cosas muy, pero muy impresionantes. El tipo vivió, es más, hay un libro que él escribe sobre la nanotecnología. O sea, ¿sabe qué se habla de nanotecnología allá? ¿Ah? Si eso aparece en el 68 recién. En 1968 viene la guerra del microchip. Y el microchip es la ciencia de la nanotecnología, la capacidad de reducir espacio. Y este hombre hace 800 años estaba hablando de esas cosas. ¿Sí me van a entender? Sí, me hace reír. Ahora, perdón, cuando este hombre está hablando de estas cosas, no creo que se las esté inventando. Él es un estudioso de las escrituras y está tomando Génesis. Todo lo que él enseñó, lo enseñó del capítulo 1 de Génesis. Todo. No debe salir de ahí. Todo. Por eso, pero se
está basando el conocimiento que la mayoría de las personas todo lo han sacado desde las escrituras. ¿Sí? Claro, toda la ciencia, todo lo científico se han tomado de la enseñanza del uno, el uno al otro, y cuando van a la fuente, van a la ahí está todo, aquí está todo. Lo que pasa es que si lo miramos religiosamente, vamos a ver es eso. Si lo miramos espiritualmente, vamos a ver es eso, abstracto. Pero si lo miramos en todos sus sentidos, vamos a mirar algo más. Eso que usted está diciendo, hermano, debería ser célebre esa frase para todo el mundo, debería estar pegada en las paredes en todos lados de la escudriñen las escrituras que está todo. Pero mire que Jesús le dijo hace 2000 años y 2000 años adelante los mismos pastores prefieren leer otra cosa que las escrituras. ¿Ah? Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando se acercan a ella no la entienden, y al no entenderla tienen que tomar el comentario de fulano, el comentario de sutano, el librito de fulano, el librito de sutano. ¿Para qué? Y la respuesta es simple, porque no quieren pensar. Hermano, imagínense que yo ¿No quieren qué? Más o menos Pensar. 3-4 libros nomás. Bueno, bacano que yo tuve que leer 3-4 libros para que aquí mismo me llegara el mensaje de la casa de medio leyendo el libro de un man que se paraba un domingo frente al público y le dice, bueno, yo me separé de mi mujer y les presento a mi novia. Y yo leyendo esa porquería. Y ahí me llegó el mensaje ese día y se acabó. No volví a leer esa vaina. Los libros son escritos, lo puede escribir James. No, es que pasó este Víctor, este Estivo y Ancísar No, pero no hay que rechazar, no hay que hay muchas rechazar. cosas que... Sí, obvio, no hay que rechazar porque de esta manera es sabiduría, y si él considera que hay sabiduría y las personas consideran que allí hayan algún conocimiento o van a tomar conocimiento, está bien, nosotros tenemos que tener la capacidad de escucharlo todo. Volvamos al punto. Estamos en el verso 5 ya. 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Noten bien la palabra que aparece allí, ¿sí? Rishon Vayikra Elohim Laor Yom Bech La Shecher Baraj Kala Laila Beyich Erech. Miren, cuando el Eterno dice que fue un día, no le está colocando el nombre al día, sino que le está dando ¿qué? Señores, Ya pasó un tiempo. ¿qué le está dando? Un número. Y si le está dando un número y no le está poniendo nombre, entonces los días que tenemos no son, ni se llaman, ¿cómo se llaman? Números. Son llamados como números. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, día, sábado, día, domingo. Día tercero, día No cuarto. tiene nada que ver como Dios lo dejó. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, señor? O sea, sería, por ejemplo, el día 1 sería día Ale. Sí, es Yom Rishon. Yom Rishon. ¿Qué es Yom Rishon? Bueno, también puede decir Yom Al. Día primero. Día primero. Pero si nos está diciendo día primero, ojo, que nos está dejando ahí sin decirnos nada, en la línea blanca nos está dejando algo que va hacia. Porque el 1 es progresivo al 2 y el 2 es progresivo al 3. Si aparece 1, quiere decir que hacia. ¿Dónde? 2. Correcto. Y entonces hay una finalidad. Entonces, no en sí el 1 no está marcando sino una finalidad. Y una finalidad está hablando de un propósito. Así que nos está llevando a dónde? Al séptimo, que es la corona. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí nos está hablando de unos tiempos. ¿Correcto, señores? Eso no está hablando. Cronología es el concepto griego para hablar de los tiempos marcados. Y especialmente para hablar de los pasados. Cronología viene de un dios pagano, que es el papá de los 3 dioses paganos de la mitología griega, que es Poseidón, Hades, Zeus, y el señor se llama, bueno, el dios este se llama Crono. Crono es la palabra tiempo. Cuando hablamos de cronología, estamos dándole alusión, estamos hablando del Dios tiempo, o sea, de lo que marca el tiempo. Pero aquí en este verso,
Y aquí en este tema nos está recién trayendo, ojo, le está dándole eso, un día. O sea que antes de este día, ¿qué era? No sé, ¿y la rotación dónde queda? No había nada. Por él, no, un momentico, partamos de algo. O sea que antes de este día, ¿qué Ya había? como que me lo está espiritualizando, ¿no? Vamos No. a lo físico. No, nadie te está espiritualizando nada. Eso es lo que tú estás entendiendo. Te estoy diciendo antes de esto que había. Si él está diciendo primer día, antes de eso que había. El eterno. Correcto, eso sí. Amén. Pero eso sería lo macro, el eterno, que había. Claro. Y desde ahí parte todo. Correcto, pero que había. Aquí está la pregunta, señores, porque aquí en este texto podemos hablar del tiempo antes del tiempo. No estamos espiritualizando nada, estamos buscando, es mirando lo que el texto dice y lo que se ha dicho. Aquí en este texto podemos hablar de ¿qué? Tiempo antes del tiempo. ¿Por qué? Podemos hablar del tiempo antes del tiempo. Que le había marcado tiempo. Exactamente, señor James. ¿Y por qué se marca el tiempo? La pauta de decir es el primer. Para poderlo entender. No, lo que tú Está nos decías. bien, pero algo tiene que ver más, algo que marque el tiempo. ¿Por qué el tiempo aquí en el globo es distinto y el tiempo fuera del globo es distinto? Eso no lo sabíamos antes, pero lo sabemos ahora. Por el astro. Por el astro nos cuenta. Si no hubiese sol, ¿qué pasaría? Sigue el mismo Voy a hacer una pregunta inteligente a eso que estás haciendo. ¿Qué había antes del tiempo? El eterno. Bien. Amén. Entonces, en términos de tiempo expresan. ¿Él era el tiempo? Es más o menos lo que está diciendo. Podemos aquí marcar muchas cosas, pero yo creo que no se me desvíe. Por eso no quiero que se me desvíe el concepto. Miren, nosotros hablamos de, si yo le pregunto a Juan, ¿cuántos años tienes? Me dice tanto. Y le digo, Juan, ¿qué día naciste? Me dice tal día. Sí, pero Y tal día cumplo años. Pero note, entonces uno marca el tiempo desde el día que nace, ¿cierto? Pero nunca marca el tiempo antes de nacer. Y resulta que nuestra existencia está antes de nacer. 9 meses. Ya hay una existencia, unos 9, otros 6, otros 7, pero ya hay una existencia. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué esta existencia que debería de marcarse no se marca? ¿Sí me hago entender? Por eso aquí hay un tiempo antes del tiempo. Quiere decir que el tiempo marca desde que en la puerta estrecha se abre y nace el niño. Pero es que pueden hacer otra idea ahí que es peligrosa. Bueno, digo peligrosa, la cosa es que. ¿Qué gusta te dice? Esa palabra como la que se viene a la cabeza. Y es. O sea que hay diferencia entre ese día y los días de hoy. Es decir, ese tiempo allá no tiene 24 horas, sino tiene más horas de pronto. No, señor, no se está refiriendo a eso. A eso no, loco. No, señor. Lo que nos está mostrando aquí es una sola cosa, y en física se demuestra lo siguiente, que el tiempo comienza a marcar mientras haya organismo, o sea, haya creación. Antes no. Por eso, tiempo antes del tiempo, que nos dice, estaba el eterno, y mientras esté el eterno no hay tiempo. Por eso uno de los nombres que se le va a dar al creador como alusivo, como para reconocimiento, es el eterno. Para decirnos qué, para decirnos qué, para decirnos qué, que en él no hay tiempo, que él no marca el tiempo, que él es antes y él después, y es en todo, que en él no hay tiempo, que él es superior al tiempo. Él es atemporal, pero cuando comienza a crear ya la vaina cambia. Por eso está mostrándonos aquí al César y dice día 1 para marcar, para darnos una forma de marcar. ¿Y cómo va a marcar? Cuando ya existe algo. ¿Sí me hago entender? Pero al no existir algo, ya te doy la palabra justo, al no existir algo, entonces el tiempo no marca. No es tiempo. No es tiempo. Esa es la palabra. Por eso estoy hablando aquí tiempo antes del tiempo. ¿Es muy loco? No, Señor. no, porque es que vienen 4 cositas ahí que son fundamentales. Estamos hablando, estamos reflejando en unos campos bien lindos. Está tiempo. El tiempo sin creación no existe. Luz. La luz sin creación no se refleja.
Tiene que haber un Dale, cuerpo. dale, dale. Tiene que haber Termina un tu cuerpo idea. para que se refleje. Estamos hablando de vacío, que también es una fuerza, porque eso, en esa está basada la nanotecnología. Y estamos hablando de tiempo-espacio, de espacio. Espacio y vacío no es lo mismo en física. Entonces, son cuatro cosas que uno a veces lee en la palabra y uno no las tiene en cuenta, ahí están. Y para entender lo que han hecho los grandes pensadores, o lo que han hecho, por ejemplo, los cabalistas o los rabinos, ¿qué es lo que han hecho? Obvio, Dios revela muchos secretos que tienen que ver con todas estas cosas. ¿Sí? Se le atribuyeron a marcianos, inclusive en películas hay como Los Hombres de Negro, en que los manes son los que traen los aparatos nuevos acá, y resulta que no, porque son gente que de alguna forma ha utilizado la espiritualidad de algunos para crear los artefactos que se merecen. Por favor, alguien me lee Shemot 31. ¿Sabe cuál es Shemot? Éxodo. Esto es Shemot. El predicador. No, ¿Shemot qué? Dichos. ¿Dichos? 31 qué? 31. No. es Uno. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado de Rúa de Elohim en Biná. ¿Dónde estás? Perdón, Shemot 31 es. 31. Éxodo 31 que es. Y Daat y Jolmat, y en toda arte para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿De dónde cree que viene la sabiduría? ¿Qué pasó? El ¿Qué sábado. quedaron perdidos? ¿En dónde quedaron, muchachos? ¿Qué hace el Eterno? Le da, ¿Qué hizo el Eterno? lo llenó del espíritu de él y lo... La gente cree que la capacidad intelectual tiene que ver con mi capacidad neuronal. Nuestra capacidad neuronal es un razonamiento. La capacidad de la sabiduría de Hashem está en el espíritu. Y se llama Biná. Biná es la sabiduría celestial, es la sabiduría del Eterno. ¿Cómo se dice inteligencia en Daat. Eso tiene que ver con lo que habla Santiago, donde dice que hay una sabiduría que viene de lo alto. Biná. Hablando de la Biná, Biná. porque habla de una sabiduría, dice que es terrenal animal. Es la capacidad de razonamiento que el hombre Diabólico. luego va a mirar, y la mayoría de nuestro razonamiento tiene que ver con acoplar el pensamiento. Entonces uno considera, uy, qué tipo tan sabio, por la capacidad de almacenamiento de información. La sabiduría no está ahí. Mire que la sabiduría es apartarse del mal. Tú ves gente con una capacidad impresionante, con una retórica, con una expresión de palabras, con un fluido de cosas y con un almacenamiento de información. Y resulta que como persona no funciona. Pero también se puede ver entonces el que cumple las cosas. Ah, no, sí, claro. Pero para que se llegue allá, es otro de la sabiduría. Dice Proverbio. ¿Cómo dice Proverbio? 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Noten, el principio, no el final. Ni la mitad, ni un cuarto, ni tres cuartos. El principio. O sea que para alcanzar la sabiduría del Eterno, lo primero que hay que tener, ¿qué? Temor de Hashem, reverencia a Hashem. Eso es lo que hay que tener. Cuando uno comienza a respetar a las personas, cuando uno comienza a respetar todo. La sabiduría es esa. La sabiduría no es que usted hable mucho. Porque sepa mucho. Y que sepa mucho. La sabiduría es el temor de Hashem. Y siquiera vamos a mirar, pero por favor continúen aquí conmigo. Quiere decir que el tiempo va a comenzar a marcar cuando Él va a decir ¿qué? Primer día. En ese primer día nos está dando un día, y un día es como 1000 años. 1000 años. ¿Y 1000 años es? Como un día. Como un día. Entonces ya no está tiene que ver hablando con Cronos. Como lo aquí presentamos hoy en aquí día. no, aquí no. Pero lo presentamos hoy en día así. Ah, bueno. ¿Por qué llegas ahí, César?
Sí, porque tenemos que llegar es al eterno, a él. Correcto, pero ¿por qué piensan? Sí, pero me llama la atención. Porque ese pensamiento viene de allá. No tiene nada que ver con crono, no tiene nada que ver con cronología, no tiene nada que ver con esto, porque cuando el tiempo comienza a contar, estamos partiendo que parte de él, ¿de quién? Del creador, y el creador es antes del tiempo. ¿Cómo Eso lo es lo que hablaba- hacen ver? Él es atemporal. ¿Cómo lo hacen ver? Usted ya lo sabe más que yo. Los carismáticos usan mucho eso. Pero ¿cómo? No, ¿cómo? Explíquelo, hermano, es que... Está preguntando, está haciéndote una pregunta así. No, sigamos. No, aclárale, aclárale. Esa basura. Eso es lo mismo que dice Salomón aquí en Eclesiastés, ¿no? El fin de la En sabiduría. el 1.9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Buen punto. Lo que pasa es que Coelet, Shlomo, está citándote, eso es una cita muy importante, porque te está mostrando que de alguna manera todo lo que estamos viviendo ya lo vivimos. Mire, no es Salomón, no es David, no es Moisés, es Pedro, que nos trae un midrash y nos dice que el cordero que fue inmolado antes que todo lo hecho fuera hecho. O sea, que el cordero ya fue ¿qué? Inmolado. Y antes que llegara a la cruz ya había sido inmolado. Y antes que Moisés sacrificara los corderos pascuales saliendo de Egipto, ya había sido inmolado. O sea que estamos hablando de algo que Cordero recordaba que había sido inmolado. no, el cordero es una, por eso dice es una sombra y figura. Pero si no entendemos eso con esto, se nos pierde la pista. Es una figura, es que el punto es eso. Si tú miras, los cristianos dicen, es que por la sangre de Cristo, ¿sí me hago entender? Y es amén. Pero es que la sangre, en primer lugar, tienes que aclarar que Cristo no tiene sangre. Sangrísimo. Pero entonces estamos hablando, pero la Biblia dice, no señor, eso es traducción y mal traducido. Cristo no tiene sangre, Cristo es espíritu, Cristo es una esencia espiritual. Entonces estamos refiriéndonos es a Jesús. Entonces Jesús como el Cristo, amén. Entonces, Amén, ahí amén. siguen habiendo boletillas del pasado. Me cubro con la sangre de Cristo. Más que puletilla del pasado, más que eso, lo que estamos en presencia allí de argumentos sin fundamento. Porque si la sangre del cordero lo que hace es redención, entonces es como si tú te estuvieras aplicando una inyección, ¿cierto? Una antitetánica y tú no te has cortado. ¿Cierto? ¿Para qué te sirve? ¿Preveniendo un futuro? Sí, me voy a cortar en el futuro. La sangre de Cristo me cubre. Como un tipo se va al Bronx, un creyente que fue drogadicto y se va al Bronx. Entonces dice, no, yo me voy al Bronx, pero me cubro con la sangre de Cristo. Tenemos un chaleco antibalas. Por favor, ¿cuál sangre de Cristo se va al Bronx, hermano? Eso es lo que enseña aquí una de las grandes iglesias. El tema principal es la sangre de Cristo. Sí, pero sí es claro, pero tiene sus, O sea, tiene los puntos claros hacia dónde. La sangre lo que hay es redención, redime, levanta, paga una deuda, pero tú no puedes estar tomando eso para toda cosa. Yo no puedo echarme la sangre de Cristo y irme al Santa Fe. Cuando, o sea, hablando de los que les gusta eso. O lo que hacen muchos padres. nuestra sangre por encima. A la mayoría de papás que saben que los hijos están tomando y se la pasan por allá y todo eso. Y, Señor, cubra a mis hijos con la sangre de Cristo. Eso porque no me están funciona, intentando hombre. meter, no. Eso no funciona. Entonces, vamos, ¿estamos claros aquí? Ahora, no estoy diciendo que la sangre de Cristo no funciona. Aquí vino uno y me juzgó por eso. Porque les dije estas palabras. Y por favor, escuchen. Pero es que la sangre es para ti. Le dije, mire, si la sangre de Cristo es todo lo que dicen, dije estas palabras. ¿Por qué Jesús perdona pecado antes de morir? O sea, antes de derramar sangre, estando en vida. Y luego no está escrito que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Por qué Jesús se atreve a perdonar pecado sin derramar sangre? Este hombre salió hablando mal. Bueno, no la entendió.
Claro, porque ese no es el principio. El principio es la corrección, y cuando hay una corrección y el que corrige, en este caso, el único que nos hizo la corrección final y nos muestra un camino, tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesús. Yeshua HaMashiach. Entonces, como él hizo la corrección correcta, entonces puedo decir que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho ya. O sea, ¿qué me impide darte la palabra? Eso se llama un punto. O sea, él lo había logrado, gran ya. Y como lo había logrado, podía dar ¿qué? Simple y llanamente. Ya. Hermano, ¿por qué si el sumo sacerdote era el único que podría entrar al templo y comer de los panes sin levadura? ¡El único! ¿Por qué David entra y come de los panes? Y no le pasa nada. ¿Ah? No solamente hizo eso. Yo no creo que robó, pero sí creo que se llevó algo que no era de él. Claro, se llevó a La espada. Y a Betsabé también se Sí. la llevó. Sí, eso es otro cuento. Ah, pero ese sí lleva Sí. el punto. La espada. Se llevó la espada, ya es otro cuento que hay que aclararlo. Pero se llevó la espada de Goliat. Pero esa no era una estrategia de guerra. Claro, se la Pero llevó. la pago hoy. Sí, se la llevó. Claro. Ahí no está dejando eso, no deja ver más cosas. Se la llevó. Pero Lo que esa quiero espada decir, no le pertenecía. como por derecho sí. O sea, por derecho sí, pero si él la donó. Sí, bueno. Él la donó. Pero la idea era. Claro, ahí nos dejan cosas. Lo que le estoy citando es que hay unos medios de lograr cosas y aquí estamos viendo cómo lograrlo. Entonces, ¿a dónde vamos, señores? Verso 6 ya. No, todavía es 5. ¿Dónde vamos? 5. Estamos en el verso 5. Ya les mostré a ustedes cuando dice, note cómo parece, y fue la tarde. Y la mañana de un día, o sea, ya va rotando la vaina. Correcto. Y fue la tarde. Fue la tarde y la mañana un día. Y yo, Y Rishon. Ahora, ¿cómo inicia el día? ¿Dónde inicia el día? El atardecer. ¿Por qué el día inicia el atardecer? ¿Por qué el señor Gregorio nos los cambia? Y dice que a la medianoche. ¿Se lo cambió? ¿Gregorio? Gregorio. Un papa. Allá en el siglo XII o XIV, por ahí. Nos cambia la película. Pero las escrituras, ¿qué dicen? Todo lo contrario. A ver, justo. Veo que esa cabecita le está dando vuelta. Deja así, deja así. Póngale cuidado. Voy a desbaratarle más el texto. Si ustedes miran aquí, la palabra que aparece como tarde es Eret. Eret. ¿Cómo suena? ¿Sí ven? Tarde. Fue la tarde. Pero si ustedes miran, yo ya le hice la gráfica. Claro, yo le hice la gráfica. Yo mostré una gráfica. La tarde dice después del mediodía. Uno le llama tarde después de las 12. Y aunque no tengamos. Ah, después de las 12. Y si uno le mira, o sea, la tarde viene. Por eso la Biblia dice, ojo, la Biblia dice, entre las dos tardes. Entre las 2 tardes. ¿Qué serían las 2 tardes? Entonces nos está partiendo la tarde en 2. Si marcamos, ojo con esto, si marcamos De la hora sexta a la hora nona y de la hora nona a la correcto, sexta. ahí me está citando griego, nona es más el concepto griego, la hora novena, que es la nona. De sexta a nona y de nona a sexta, quiere decir que las 2 tardes es la nona, la novena. En ese orden de idea. ¿Me van a entender? No. De las de 6, si aquí tenemos la 1, 12, ¿sería aquí? 6, pero lo podemos marcar también distinto. La podemos marcar distinto. Quiere decir que aquí la tenemos las 12, aquí serían las 6 y aquí serían las 6 mismo, ¿correcto? En este caso,
aquí sería la hora, las 12, no son las 12, sino que las 6 más 3, 9. No, ahí sería la primera hora. No, señor, No, la seis. primera hora es acá. Por eso, no 6 sino primera. Sí, pero tienes que ubicarte primeramente como es. Entonces, esta puede ser, es 6, pero también es 1. Ahora, si de aquí, estas serían las 9 de la mañana, que venían siendo la hora tercera, esta sería las 12, que es la hora sexta, y esta aquí serían la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde. ¿Ya? Las 3 de la tarde. Sí, claro. Ahora, noten bien que a las 3 de la tarde, ¿qué se hacía? ¿Qué pasaba a las 3 de la tarde? Hora de oración. ¿A dónde está eso? ¿Se recuerdan? Seguro. Capítulo 3, verso 1 del libro de Hechos, para citar el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama eso, Juancho? Se llama Minha. Shahari Minha Arbit. Minha. ¿Cómo está? No Minha. 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 Pedro y Juan subían La tarde. juntos al templo a la hora nona de la oración. Correcto. ¿Y por qué te dice nona? Novena. Desde la Correcto. tarde. Porque te están citando la de la Septuaginta. Si tú miras una traducción, por favor mira una traducción en hebreo. No sé si la CDG o... Allá dice 3 de la tarde. No, te dice Minha. ¿Qué cita es? 3.1 de Hechos. ¿Quiere decir misma? ¿3 de la tarde? No, significa la hora de la oración. Hora de oración. La hora de la oración. Y esa hora de la oración se conoce como Minha. ¿Ya? ¿La tienes? Los que ellos oraban a la mañana. Correcto. A la tarde, A la tarde y a la y a puesta la del sol. A la puesta Hechos del 3, sol. ¿qué? 1. Hechos 3, 1. Jefa y Johanan subían Sí. juntos al templo a la hora novena. A novena. Otra versión, ahí te va a decir Así Minha. es cuando- Ahí te va a decir Minha. La brija ya. La Kadosh. ¿Qué dice? Una tarde a las 3. La hora de las oraciones Minja. Minha. Mientras que Jefa y Johanan subían al templo. Correcto. O sea, estamos hablando de un asunto cultural que está hecho. ¿Ya estamos ahí con esa gráfica? Entonces, noten bien. Y lo mismo ya Entonces, sería para la ¿qué noche. Johanan subió Sí, juntos Sería al la templo? noche. ¿Ah? A la hora Novena de la noche. ¿Qué pasa a la hora 9 de la noche? Sí, ya en la noche, ya. ¿Pero qué pasa a la hora de la noche? A las 9 de la noche. ¿Cómo se leería ahí? Por eso, ¿qué pasa a esa hora? Las 3 de la tarde y las 3 de la noche. O las 3 de Pues, la madrugada. sí, pero como tú sabes que los tiempos no... Por eso es interesante estar aquí. Nosotros le llamamos día porque esta parte de la tierra está dando vuelta, está al frente del sol. Y le llamamos noche a la parte que está atrás, donde no le da el sol, como la tierra le da dando vuelta. ¿Correcto? Entonces, ¿nos están poniendo cuidado los muchachos? Estamos ¿Ah? dándole Nos cabeza. quedamos con la hora. Perdón, César. Miren, si para nosotros es las 12, ¿cierto? Sí, mediodía. Las 12 es mediodía, pero si contamos de aquí 6,1, ¿cuánto nos da? 6. 6. Si las 12, que serían las 6, acá, ¿qué sería? Las 12. Las 12, entonces 1, ¿está bien ahí? De 1 hora acá es 12 horas del día. Y las 12 o el 12 es el círculo completo. ¿Las 12 o las 24? No, 12. O sea, 12 más 12. No. O sea, se cuenta La noche está siempre separada. día y noche. Si tú miras, no. Si tú miras, Ancisa, la noche está entera y el día está partido. Ahí estamos el texto, el verso 5. Si tú miras, la noche, ¿cómo está? ¿Cómo está la noche? Enterita. Enterita de ¿Y el 12 día por qué también. no los parte?
12 horas tiene la noche. 12 horas la noche y 12 horas. Por eso. Y a eso es lo que le llaman, o se va a llamar día completo, día y noche, 24 horas. Pero cuando hablamos de día, estamos hablando de 12 horas. Señor. Ahora entiendo por qué el aprovechamiento del tiempo de la realidad. Pero entendieron la gráfica. Yo no soy tan bueno con los dibujos ni con la vaina. Pero trato de explicar. Pero aquí va la mitad. Señor, perdóname. Estoy viendo por qué el día es tan importante. A eso que me estoy refiriendo. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Pero el día empieza a las 6 o empieza a las 12? A las 6. A las 6. Que es la primera hora. Entonces, ¿por qué hablan de que la hora perfecta es el mediodía? Correcto. ¿Por qué? Porque justamente aquí hay un misterio. ¿Cuál es el misterio aquí? Porque así me marcan y me dicen que el día empieza a las 6 de la tarde, ¿cierto? Entra noche, ya celebra algo. Y empezaba a las 6, o sea que el día empieza con la noche. Ahora, ¿qué dice el texto? Y fue la tarde y fue una mañana. Pero te la está dejando codificada. Como por eso el pueblo hebreo habla de iniciar el día a la puesta del sol, que iniciamos ayer. Correcto, a la puesta del sol. Pero si tú lees bien el texto, dice, fue la tarde y fue la mañana. Y la tarde inicia después del mediodía. ¿Por eso? Ahí es donde tengo el fútbol. ¿No? Tienes la pita enredada. Sí. Se la voy a desenredar. Entre las dos tardes. Sí, Por eso le estoy marcando las dos tardes. Las dos tardes. Por eso le estoy marcando las dos tardes. Como existen las dos tardes, ¿qué son las dos tardes? La hora novena o la hora novena. ¿Sí ven? La tarde de 12 a 3 y la otra tarde de 3 a 6. Correcto. Ahora, Ya ahí la nos está noche dejando, aquí nos está dejando una clave. Espera. ¿Cómo fue que dijo el señor? La tarde Entre de las 12 a a 3 y de 3 a 6. Que ya esa noche Esas son sea. las dos Tardes. tardes. O sea, las dos tardes se encuentran en dónde? Que habla A eso. las 3 de la tarde o a la hora novena. Pero ahí, ténganla ahí. ¿La tienen ahí? Sí. Sigue enredada la pista. Las dos tardes. Tome, Sí, ya entiendo que hay 2 tardes, ya ahí la tengo. Bueno, tómele la foto. ya. El círculo completo es de 12. Esto es un círculo. ¿Correcto? Medio círculo, ¿qué sería? 6. ¿Por qué tú crees que el Eterno nos deja? Y esto no lo han visto, no lo están viendo. ¿Por qué la Escritura dice y fue la tarde y fue la mañana? ¿Por qué no nos dice 12 horas del día y 12 horas de noche? 24 horas. Sino que fue la tarde y fue la mañana un día. Fue la tarde y fue la mañana. No nos dice a la noche nada. ¿O dice a la noche? No nos dice. Porque la noche no existe para nosotros porque estamos Está llegando a un punto. Está llegando a un La noche punto. no cuenta. ¿Por qué no nos dice? porque en la noche nosotros no hay luz, es un día muerto, Tinieblas. tinieblas. Y las tinieblas no se cuentan porque es oscuridad. Tengo anotado aquí que el Shaharí es la oración de la mañana. Claro. Yo ya le había explicado eso a ustedes. Minja. Minja. Es la de la tarde. Y Arbi. Arbi, la noche. O sea, la mañana 3. Pablo, que ya no andamos como hijos de luz, ya no hay tinieblas. ¿De dónde sale? Andamos como hijos de luz. Andamos como hijos de luz. Y no de oscuridad. ¿De dónde cae esa boca? Y también dice, despierta que tú que duermes. Pero, Dando una figura de eso, pero- que la noche es para dormir, ¿no? pero séllela. Séllela. La única fiesta de noche es que la Pascua. Y fue la noche de la Pascua. ¿Por qué la noche de la Pascua en César? Sí, porque su pueblo salió Pasamos de muerte a en vida. libertad, que en su mente seguían esclavos. Sí. Lo mismo le pasa al creyente actual. Sí, la misma. La misma figura, no crea. No, que yo ya soy hijo de Dios. Y anda en oscuridad. O sea, los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Claro. Los creyentes salieron del mundo, pero el mundo está. Pero los que pasaron, sí. No, eso Ellos ya ya es tenían otra una cosa. mente renovada. Ya no Pero ellos eso- no tenían la imagen del Egipto. Como No, yo no conocía el Egipto. Por eso. Entonces, no tenían Egipto en su cabeza, pero los veteranos. Pero mire sí. que hay una palabra, Víctor, porque en Josué, capítulo 5, cuando Dios nos manda a circuncidar, dice, Gilgal. ve y circuncídalos porque yo hoy quitaré lo propio.
Egipto de ellos. O sea que si había como alguna vaina que todavía los ligaba a ellos ahí. Se está refiriendo al prepucio, y el prepucio es la naturaleza, y Sí. esa naturaleza es una figura de Egipto. Sí, pero decía que todavía están como arraigados porque él dice, hoy voy a quitar el oprobio, o sea, como la esclavitud totalmente de ¿Qué ellos. pasó? O sea, que tenían Era lo que vivía heredado de los Se te papás. prendió un marihuana. bombillo ¿Usted ahí. sabe qué es lo que pasó en la frente Eso es lo que ahí hay un secreto. Eso es como cuando los... Ahí hay un secreto, aún no le he dicho el secreto, Sí, pero pero es que esta gente se desvía mucho. Esta ¿no? mujer se Permítame pero ella unas no sabe palabras que también, dijo Yastro. Porque ella su amor y su encanto estaba a mirar hacia atrás. dale así. No quería lo que tenía atrás. Dice Yeshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Estamos hablando de Yohanan, ¿no? Note, ¿por qué no nos habla Yahshua o Yeshua? No nos dice de las 24 horas, dice el día tiene ¿No 12 tiene el horas. día 12 horas? Porque no, ahora no estamos ignorando que hay noche, sino que él nos cuenta la noche. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar, a dormir. La noche viene. Pero el ser humano pervertió todo. ¿no? Claro, y que ahora el ser humano Sí, pero toma la noche para todo y en el día duerme. Sí. ahora, noten bien, Entonces, eso nos explica como este señor, perdón que me entra la No, charla. no, dele, ¿cuál? Cuando, ¿cómo se llama su amigo? ¿Ya ven? Ya volvimos a hablar sobre la torre de Babel. Ándale. Y ahí fue cuando Sale de oriente hacia occidente. eso lo pensé, ya se todo lo contrario. Entonces, refiriéndonos a eso, la noche es como un día para nosotros. Lo que está presentando Juancho, y todos lo presentan, y vamos a dejar ahí por ahora, es que nosotros partimos de aquí, Sí, señor. del centro. O sea, este es para nosotros nuestro oriente, la luz, el creador, el eterno. Y nos fuimos hacia dónde? Hacia la tarde. Hacia la occidente, hacia la tarde, para llegar hacia la noche, o sea, la llanura en Sinar. Pero luego pasa la noche, algunos nunca salen de la noche. Valle de sombra. Nunca salen de la noche, se quedaron en la noche, quedaron oscuros. Entonces, al pasar la noche, la pesadilla, llega la mañana. Y tienes la oportunidad de ¿qué? De lograr la plenitud. Que el camino, El camino del... la luz, como la luz de la aurora que va en avance hasta que el día es perfecto. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en avance hasta que el día es perfecto, señor. Progresivo. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo me pregunto? Tendrías que preguntártela tú mismo y tenías que aclarártela tú mismo. Y al formularla tú mismo, la puedes entender más y la puedes exponer. ¿Sí? Mastícala. Entonces, el propósito es que esta noche nunca nos llegue, sino que nosotros lleguemos a qué? Solamente el día. Ahora, podemos despertar en el día y nunca nos llegará la noche. Quiere decir que podemos ser seres de luz, o sea, alcanzar la luz. No seres de luz, alcanzar la luz como figura de la unión con Dios. Ahora, si aquí partimos o aquí llegamos, ¿sí? Quiere decir que esta tarde es todo el aprendizaje que tomamos y nos llega la noche. O sea, llegamos y entramos a una oscuridad muy terrible, porque no quieres hablar de eso. Por eso la noche siempre está así y el día está así. Entonces note que aquí hay un misterio muy grande que la gente no lo ha visto, no lo ha entendido, no lo ha comprendido. Señor, Para que, voy a ponerlo en términos de diegidad, para que llegue a diegidad la segunda tarde no existe. sí, pero para llegar a Yehidá, Sí, me refiero, bueno, para llegar no a sé si en Yehidá, el chamalo no lo logro todavía en el chamalo. o sea, aquí hay un 50, aquí hay un 75, aquí hay un 100, quiere decir que aquí más o menos hay un 25. Sí, Ajá. y estamos partiendo de este ser. Para hablar de proporción. Sí. Solo en este 100 alcanzamos la transformación. Y es por eso que en vez de llegar aquí a este 25,
nosotros descendemos a un cero. Venimos ya con un cero. Sí, pero si 2 es, fíjate ahí, si 2 es plenitud, yo no puedo lograr solamente en yehidá, no puedo hacerlo. No puedes llegar a llegar sin antes no haber pasado por todo el proceso. Pero no, en términos de tiempo, estoy hablando por tratar de entender eso un poquito en el sentido de que la segunda tarde. Es que el asunto de entre las dos tardes estamos refiriendo de alguna manera, o las escrituras se están refiriendo necesariamente a una muerte. Porque era la hora de la muerte del Cordero. A eso me quiero llegar. O sea, la hora de la muerte del Cordero, la hora que Isaac fue llevado al sacrificio, Abraham no llegó. Era a esa misma hora. Si usted lee, era la hora de la tarde. Se considera, no hay cómo evidenciarlo literalmente, pero se considera que el gigante Goliat, el señor Goliat, llegaba a la novena, a la tercera y a la novena, a injuriar a los hijos de Israel. Dígale que ya lo llamo en 10 minutos, gracias. Ya terminamos. A injuriarlo para que ellos no se consagraran, porque esas 2 horas se recitaba el Shema en Israel, a la tercera y a la novena. Y a esa misma hora llegaba Goliat a impedirles para que ellos alcanzaran a tener la confianza para sacarlos del cuento. Por eso que cuando David ve eso, David le da tanta piedra y dice: ¿quién es este incircunciso que viene a amedrentar al ejército del Eterno? Porque el Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Baruch Shem Kebo, Malchuto, Leolam Ba'emejata, Ubejol Emapeja. Es la base fundamental para todo hebreo tener esa confianza en el Creador. Pero a ellos, al perder la confianza en el Creador, el enemigo, ¿qué hace? Hace papilla. Cuando David ve que lo que este hombre está haciendo con ellos es amedrentándolos, que ellos ya no tienen fuerza, ya no hay cómo luchar, porque ya se dejaron vencer, entonces este hombre le dice: mándeme a uno, si yo lo venzo usted no sirve, pero si usted me vence, nosotros seremos sus esclavos. Él estaba tan seguro, porque había unos renacuajos, porque había unos pismeos, además un tipo guerrero de toda su vida, con unos pastores. ¿Qué podía pensar? Es como si viniera, ¿cómo se llama? Mike Tyson, ¿cierto? Y lo desafía a Juanchito a pelear. ¿Ah? ¿Ah? O sea, y van a apuesta. ¿Sobre quién la gente va a apostar? ¿A quién va a apostarle? ¿Ah? A Mike Tyson. ¿Cierto? ¿Qué hora llegaba Goliat? A las 3 de la tarde y a las 9 de la mañana, o sea, a la hora tercera y a la hora novena. ¿Y para qué llegaba? ¿Qué hacía? El propósito era que ellos perdieran la confianza en el Eterno. Hermano, la única victoria que tenemos aquí sobre esta tierra, sobre esta naturaleza, ¿sabe cómo se llama? Confianza. Seguridad. Bitachon. Cuando usted confía en el Eterno y en usted, no hay nadie que se le... Mire, que usted se sube a Monserrate, le queda mucho, un salto de los dos de Monserrate. Benjamín, estaba mirando una figura ahí, porque si vemos, la mayoría del mundo está en la noche, en tinieblas, ¿correcto? pero ya está terminando ese tiempo. O sea, lo que es la humanidad, lo que es la redención de todas las cosas, porque uno mira que la última, antes de que empiece la hora primera, es donde la oscuridad es más densa. Sí. La tiniebla es... la oscuridad más fuerte, mire lo raro, la oscuridad más fuerte, la luz más fuerte es a las 12 y a las 12 de la noche, pero hay otra hora, que es las 3 de la mañana. Por eso ya ahí es donde Y es habla pesada. del lucero de la mañana. Es pesada, porque se considera que la línea. También se nos maneja Ese evento, pero en ese momento de 3 a 6 sería rico y realmente ese evento de la oscuridad, porque siempre recalca ese punto. Pero es que, Víctor, cuando está Ahí hay totalmente cosas la que oscuridad, eso es solamente un segundito, porque de una vez, ¡pum!,
sale el sol y de una vez empieza a esparcir todo. Entonces algo que yo veo ahí, si estamos pasando ese tiempo, es de que el tiempo de que el lucero de la mañana empieza a brillar ya. Si uno ve las tinieblas como están. Me identifica la gente anda asombrada. Más de uno le he escuchado yo decir esto. No lo he escuchado sino de la gente que comenta. Andan asustados que porque en Argentina, hasta donde ya están llegando las cosas, que un tipo, una pareja tuvieron un peladito y le pusieron Lucifer. Ah, ¿cierto? Bonito. Lucifer, Entonces, portador la de gente luz. no sabe realmente qué quiere decir luz, Lucifer. Portador de luz. Claro. Bonito. Piensan que es Satanás, que el diablo. Es que muchos pastores piensan que Lucifer es el malo, no, Lucifer es el perfecto. O sea, lo que pasa es que hay una mala connotación, pero usted no escúchame lo que le voy a decir. Yo hace 18, 20 años atrás estaba en Perú, por el lado de Chiclayo, y había un cuento igual, casi igual, pero hace 20 años. Nació un niño con 2 cuernos. Cuernos. Eran 2 tumorcitos aquí en la frente. Allá, yo lo fui a ver. ¿Cómo lo llamaron? Del Señor. De los mismos papás le tenían susto y miedo. Sí. Yo lo fui a ver y yo no vi ninguna cosa de esa. O sea, cómo el estigma de las cosas, ¿no? De la religión, cómo vende y no, es que era el fin del mundo porque había nacido con cuerno. Como el loquito que llegó al Ecuador, hace unos 15 años atrás llegó un español. Entonces era Jesús y mandó sus 12 apóstoles. Jesús. Porque su mamá se llamaba María y su papá se llamaba José y él se llamaba Jesús. ¿En serio? Ya nació, ya lo había No es un cuento. Se la estrelló el hombre. Jesús. Y llegó una Toyota lo más de bacana. Y la gente se inventa, o sea, pero se creen esas películas, se la creen. Y mandó, y las iglesias cristianas hicieron campaña y se reunieron, pero así. Yo estaba en Machán en ese tiempo, en Manta en ese tiempo, y llegó allá. Yo me fui a mirar a Jesús porque tocaba verlo. Y ni siquiera había unas 300.000 personas, un estadio lleno. Yo fui y me senté allá. Vamos a ver qué pasa con Jesús. Hermano, una payasada. O sea, yo digo, pero la gente cae en eso. Claro. La gente cae en eso. Mire muchachos, vamos a dejar ahí por ahora, estamos en el verso 5. Y ya se dan cuenta que el libro no es tan fácil de entender. ¿Ya? ¿Usted cree que y fue la mañana, y fue la tarde y la noche un día? Dice, ya, ¿la entendió? Y sí, ya lo entendió. No, eso ya le cogió el tiro. Entonces los testigos, mejor dicho, ¿Ah? los testigos según el creador, mejor dicho, se gastó un día de 1000 años. Ellos están fuera del tiempo desde que nací. Figura, pero tú no puedes dejar de ver el árbol sin ver el bosque, y no puedes decir, uy, no existe el bosque sino el árbol. O sea, tienes que ver una figura, y no podemos mirar eso, sino oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra es anunciada, es honrada, respetada, pero necesitamos la guía de tu Espíritu. Sí, Señor. Solo en tu Espíritu y por tu Espíritu podemos entender lo que tú nos dejaste escrito miles de años. Nos diste para entenderlo ahora. Abre los sellos, Sí, Señor. para que los misterios sean aclarados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.